El sistema bancario mundial termina una semana en alerta que comenzó con la quiebra del Silicon Valley Bank hace 7 días y que concluye con el rescate por parte del gobierno suizo al Credit Suisse tras su debacle bursátil del pasado miércoles. El temor a un efecto contagio invadido al mundo financiero. Mientras tanto, en Europa como en Estados Unidos, las autoridades económicas insisten en que no ocurrirá. Hola, soy Iskra Calderón Ayala. Quédate y te cuento la actualidad internacional en muy poquito. GMT, un podcast de la agencia EFE. Comenzamos en Estados Unidos, donde 11 firmas e instituciones financieras se comprometieron a rescatar al First Republic Bank con $30.000 millones para evitar su quiebra. El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y otras instituciones públicas estadounidenses agradecieron el rescate por parte de entidades como Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase y Wells Fargo. Puedo asegurarles a los miembros del comité que nuestro sistema bancario es sólido y que los estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten, decía poco antes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Y a pesar de las turbulencias en los mercados financieros, el Banco Central Europeo anunció, como ya venía avisando, que sube los tipos de interés medio punto hasta el 3,5% debido, entre otras motivaciones, a la todavía elevada inflación en la zona euro. El elevado nivel de incertidumbre refuerza la importancia de adoptar un enfoque dependiente de los datos en nuestras decisiones sobre los tipos de interés oficial, defendía Christine Lagarde. Al menos unas 120 personas fueron detenidas en París tras una manifestación espontánea contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, aprobada unas horas antes por decreto y sin voto en la Asamblea Nacional. Miles de personas se congregaron en la simbólica plaza parisina de la Concordia con la consigna de bloquear el país y la meta de tumbar al Ejecutivo actual. Los manifestantes quemaron contenedores, destruyeron automóviles y montaron barricadas. Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir. Horas antes, entre abucheos y con la marsellesa de fondo, fue recibida la primera ministra francesa en la Asamblea General. Elisabeth Borne anunciaba el recurso del gobierno que permite aprobar una medida sin voto parlamentario y que fue acordada tras un breve Consejo de Ministros extraordinario. No se puede correr el riesgo de jugar con el futuro de las pensiones. Esta reforma es necesaria, defendía Borne, para justificar la aprobación sin voto y por decreto de la reforma de las pensiones. China defenderá la soberanía nacional y la integridad territorial del país sin dejar espacio para actividades separatistas de independencia de Taiwán de ningún tipo. China acusó a las autoridades del Partido Democrático Progresista que gobierna en Taiwán de unirse a fuerzas externas para independizarse. El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Tang Kefei, advertía además a Washington que no interfiere en la cuestión taiwanesa ni mejore sus relaciones con la isla. Y terminamos con la situación en Ucrania. Una comisión internacional de la ONU que investiga los crímenes cometidos en la guerra determinó que tanto en ese país como en Rusia han ocurrido todo tipo de crímenes: asesinatos excesivos, intencionados, torturas, tratos inhumanos, violaciones, traslados y deportaciones ilegales, según contaba un portavoz. Es todo por esta semana. Hasta el lunes. GMT, un podcast de la agencia EFE.